Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos de nuevo con Miguel Ángel y viene a explicarnos un tema bastante importante que se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero todavía hay bastantes puntos que quedan dentro de la época en la que estamos y pues hoy nos los va a aclarar porque son bastante importantes. Así que acompáñanos. Así es, ya como comentaba Alejandro, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la hibernación de las plantas carnívoras o el periodo de descanso por el que pasan algunas de estas especies. Primero que nada, la duda más común que surge es cuáles plantas tienen que pasar por un periodo de hibernación y cómo es que lo hacen, ya que hay tantas variedades que no todas lo hacen de la misma manera. Aquí hay que destacar que algunas plantas sí es necesario, es vitalicio que realicen el periodo de descanso o de hibernación para garantizar que sobrevivan. Hay otras que no lo deben de hacer, pero debemos darles un cuidado especial durante el invierno. Ahorita Miguel va a agrupar las plantas que siguen los mismos procesos de hibernación es decir, si se hibernan o no se hibernan. Entonces va a explicar cuáles sí, cuáles no y cómo. Exactamente, comenzando por aquellas que sí necesitan pasar por un periodo obligatorio de hibernación. Se trata en este caso de la Dionea muscipula o Venus, se trata de las Sarracenias y para quienes tengan de este otro género de planta, de las Darlingtonias. Estas plantas necesitan un periodo de descanso, hibernación obligatorio después del primero o segundo año de vida. La planta nos va a anunciar que va a entrar a su periodo de descanso cuando empiece a presentar determinadas características especiales. Lo que ocurre es que las plantas empiezan como a marchitarse, pero no a secarse directamente. En el caso de la Dionea, primero deja de crecer, las trampas empiezan a crecer un poco más cortas, más pegadas entre sí. De hecho, hay ocasiones en que las trampas crecen encimadas, unas encima de las otras, y el aspecto, la coloración se empieza a ver más opaco, más oscuro. Posteriormente empiezan como a secarse, como a marchitarse de la orilla de las trampas hacia el interior. Ocurre lo mismo con los jarros de las Sarracenias. Primero se van secando, se van marchitando, pero no se seca por completo. Por lo general se seca la mitad del jarro y en ese momento es cuando ya se puede ir podando la planta. Lo que es importante conservar con las Sarracenias e igualmente con las Darlingtonias es el centro de la planta, ya que se forma un hibernáculo o un pequeño bulbo con varias como puntas. Es de aquí de donde posteriormente, al llegar la primavera, va a volver a brotar la planta nueva, los nuevos jarros, que ya en este caso serán más grandes, serán más anchos y así. Por la misma cuestión, estas plantas pueden tolerar fácilmente bajas temperaturas. La temperatura ideal para que una planta pueda hibernar es entre 0 a 10 grados centígrados. Sin embargo, si el lugar donde vivimos la temperatura solo desciende durante la noche y durante el día es un poco más cálido, es importante que traslademos nuestra planta a algún sitio donde sea más fresco durante el día. De preferencia evitar que les dé la luz del sol, directamente, para que no se caliente la tierra, no se caliente la planta. También durante este periodo vamos a disminuir el riego. No vamos a dejar que el sustrato se seque por completo, pero ya no lo vamos a encharcar como en otras épocas del año. Vamos a bajarlo, vamos a procurar la temperatura lo más fría posible para la planta, tanto durante el día como durante la noche, y ella sola va a empezar a responder sola a el proceso de hibernación. Ahora Miguel Ángel nos va a explicar con estas plantas que pues no es exclusivamente necesaria la hibernación, pero nos va a decir los pros y los contras. Exactamente, con los demás grupos de plantas carnívoras que son las droseras, las pingícolas y algunos otros como nepentes, heliánforas, cephalotus, biblis, hay que tomar también ciertas consideraciones durante el invierno. Primero, hay algunas especies que sí tienen un periodo de descanso parecido a la hibernación, pero no es hibernación propiamente.
Por ejemplo, en el caso de las pingículas están las Pingícula moranensis. En el caso de las droseras, la Drosera filiformis. Estos ejemplares son de otros. Esta es Afrodita y Capensis. Pero los dos que acabo de mencionar cambian el tipo de hojas que sacan durante el invierno. En la Pingícula moranensis, en lugar de sacar sus hojas normales, empieza a sacar un tipo de hoja de roseta invernal, que son hojas mucho más pequeñas y más concentradas al interior. El caso de la Drosera filiformis, para quien tenga de esta especie, va a notar que deja de sacar sus hojas largas y empieza a sacar como pequeños nudos, hojas como hechas nudos en la base. De todos modos es importante seguir cuidando estas especies de manera normal, ya que este tipo de hojas las sacan durante el invierno para protegerse del frío, para tener un cierto descanso y después volver a brotar con fuerza durante la primavera. La mayor parte de estas especies que encontramos en el mercado, que se venden comúnmente, sí pueden tolerar las bajas temperaturas durante periodos de tiempo corto. Por ejemplo, si en la noche hace mucho frío, generalmente no lo resienten. Pero sí es importante cuidarlas de temperaturas bajo cero o de las heladas que caen durante la mañana para que no se resientan sus hojas. Lo normal que vamos a observar en estas plantas durante el invierno es que disminuyen la velocidad de crecimiento y el tamaño de sus hojas nuevas, pero hay que procurar seguirlas cuidando con normalidad y nada más eso, cuidarlas de las temperaturas muy bajas. Finalmente, hay plantas que por su lugar de procedencia no realizan ningún cambio en su metabolismo durante el invierno. Estamos hablando de las plantas tropicales. Ocurre con las heliánforas, ocurre con las nepentes y ocurre con las cephalotus. Estas plantas durante el invierno sí hay que cuidarlas del frío, que no les den temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, y hay que cuidarlas con total normalidad, no pasan por ningún periodo de descanso. Por último, la importancia de sí dar su periodo de descanso, respetar la hibernación de aquellas plantas cuyo descanso es obligatorio durante el invierno, consiste en que de esa manera la planta puede conservar energía y brotar con más fuerza y más bonita, por así decirlo, durante la primavera. Si las plantas, como les digo, mayores de 1 año o 2 años, no hacemos que tengan este periodo de descanso, lo más probable es que durante la primavera sí vuelvan a crecer, pero lo hagan de menor tamaño o lo hagan con menos fuerza o no completen el periodo de floración. Se va a ver más débil durante el transcurso del año. Además, son plantas que por lo general no sobrepasan los 2 o 3 años de vida. Si les garantizamos el periodo de descanso como es, pues sí van a vivir eso. Y bueno, esto es básicamente lo que teníamos que explicarles. Es algo bastante sencillo, pero bastante importante, como ya lo explicó Miguel Ángel. Entonces, si a ustedes les ha quedado alguna otra duda sobre qué deben de hacer para cuidar sus plantas, pues mándenos sus dudas a la página de Huerto Urbano Villarreal. Ahí podremos resolverles más específicamente las inquietudes que les hayan quedado. Exacto, ya si tienen alguna duda que se nos pasó o que no les quedó muy clara, igualmente en los comentarios o en la página pueden hablar directamente con Miguel Ángel o conmigo. Entonces creo que es básicamente lo que queda de este video. Ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. No olviden seguir tanto a Miguel Ángel como a Fanny como a mí en nuestras redes sociales. Entonces pues es todo, ¿verdad? Así es. Ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, ya lo habías dicho, Okay. ¿verdad? Hasta luego.